Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio nuestro y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muchas veces les dije que hay que tener cuidado con los evangelistas, porque, como dice el dicho en el uso popular, nos hacen entrar como un caballo. Lucas es de este estilo. Lucas es del estilo así de dar descripciones generales que de alguna manera van induciendo, ¿sí?, al lector, lo van induciendo en una dirección, y sin embargo cuando uno se detiene y dice no, para, y empieza a ver otras cosas, se da cuenta que de repente estaba siendo llevado hacia un lugar que no permitía captar la profundidad del relato. No sé si lo ha hecho a propósito o no, tal vez no. Tal vez él también iba hacia ese lugar e igual se le escaparon otras cosas cuando escribía, de las cuales él no tuvo conciencia y quedaron ahí, consignadas en el texto. Sea cual fuere, ¿sí?, sea cual fuere la situación original al momento de escribir, hoy vamos a hacer ese esfuerzo, queridos amigos. Jesús se está acercando a una ciudad, hay como dos grandes grupos que se van a encontrar. El grupo que acompaña a Jesús y el grupo que va saliendo, ¿sí? Como dice el evangelista, el único hijo, ¿sí?, muerto, de una mujer viuda. En ese momento en Israel, los hijos eran el sustento de sus madres viudas. Por lo tanto, la sensación que uno tiene a primera vista es que esta mujer se quedó totalmente desamparada. Y eso se condice porque dice que Jesús se conmovió. No sabemos por qué se conmovió. Y uno dice se conmovió por la mujer porque le dice no llores. Tampoco sabemos si ese no llores responde a que Jesús se conmovió ante la situación de una mujer que quedaba desamparada. Eso es lo que a primera vista sugiere el texto. Eso es lo que siempre hemos dicho de este texto. Pero vamos a ir profundizando un poco más. Porque Jesús utiliza en esta, primero hay varias cosas que llaman la atención. En primer lugar es que Jesús no hace detener el cortejo fúnebre y le habla al muerto en el cajón como le habló a Lázaro desde fuera de la tumba y como le habló a muchos leprosos a distancia. No, Jesús toca el féretro. Dice que Jesús tocó el féretro y ahí se detienen, en parte impactados probablemente. ¿Y saben por qué? Porque no se tocaban los féretros, porque el que tocaba un féretro quedaba impuro. No se tocaba, ¿sí? No se tocaba al muerto. En realidad traían a un chico muerto, no era un féretro, no usaban cajones. Lo traían probablemente envuelto, ¿sí?, como se enterraban, porque las tumbas eran normalmente cuevas o en la tierra.
pero los traían envueltos, así que lo traerían seguramente de la mano, pero nadie tocaba al muerto porque tocar al muerto era quedarse impuro. Eso es lo primero que llama la atención. Lo segundo es la manera como Jesús le habla. Joven, yo te lo ordeno, levántate. Hay otra escena muy parecida en Lucas, cuando Jairo lo va a buscar porque se le estaba muriendo su hija, cuando en el trayecto hacia la casa de Jairo, una mujer toca su manto. Esta mujer hace 12 años que padecía hemorragias y llama mucho la atención que el evangelista dé el número preciso, porque justo el número 12 coincide con la edad que tiene la hija de Jairo, que en la adolescencia, simbólicamente en una mujer, es la entrada en la adolescencia, es decir, es el abandono de su estado de niñez. Y a esa niña le dice Talitá cum, le dice no joven sino niña, yo te lo ordeno, levántate. Utiliza la misma frase en ambas escenas, utiliza el mismo verbo, egeiro. Egeiro es el verbo de la resurrección. Egeiro es el verbo de levantarse, por eso dicen se levantó de entre los muertos, pero también es el verbo que se utiliza para levantarse de la cama o levantarse de una mesa. Y utiliza la misma expresión. En el caso de la niña en Lucas, evidentemente, ¿se acuerdan que cuando llega a la casa ya todo el mundo estaba llorando a los gritos? Y el Señor se enoja y le dice algo extraño, decirles que se vayan, ¿sí? Que salgan todos de acá. Tu hija no está muerta. Raro. Bueno, tal vez este joven que traían en el cajón tampoco estaba muerto. Esa niña de 12 años probablemente era una niña que se quería morir, como cuando uno está medio depre, que se quiere morir. Es decir, que no tiene ganas de vivir. Y eso tenía que ver probablemente con la telaraña de dos padres que de alguna manera, sí, no querían que su hija creciera. Es decir, querían retenerla en su estado de niñez, no querían que ella se fuera de su lado. Porque llama la atención que estén en contacto dos mujeres por el número 12, ¿sí? La otra mujer era una mujer adulta, pero como sufría de hemorragias nadie la quería ni tocar, con lo cual no podía formar una familia, no podía ser mamá, no podía ejercer su femineidad. Y la adolescente que entraba al ejercicio de su femineidad también estaba bloqueada. Así que las dos mujeres están ciertamente en una sintonía de situaciones, aunque por distintos motivos. Volvamos a la escena del joven. Dice, yo te lo ordeno, levántate, y dice el texto que el joven, se levantó y empezó a hablar. Y Jesús se lo dio a su madre. Y la pregunta es, ¿por qué aclara Lucas que empezó a hablar? ¿Qué significa empezar a hablar? Basta que hubiera dicho, se levantó y se lo entregó a su madre, ya sabemos que está vivo. Empezó a hablar. Hablar significa tener palabra propia, queridos amigos. Con lo cual acá lo que podemos estar sospechando, y además lo que después dice la gente, un gran profeta. Los profetas precisamente, los portadores de la palabra de Dios, sabemos que nadie puede ser portador de la palabra de Dios si primero o antes no es portador de su propia palabra. Ser portavoz de la palabra de Dios no es ser una bandeja en el cual se pasa, ¿sí?, comida encima, es decir, un pasavoz. No es una especie de pregonero, ¿sí?, ni es un pasapalabra. Eso no es un profeta. Un profeta es alguien que encarna la palabra de Dios en su propia vida, pero para encarnar la palabra de Dios en la propia vida, primero tengo que hacerme cargo de mi propia palabra. Tengo que tener yo palabra propia. Es uno de los males de nuestro mundo contemporáneo. No tenemos palabra propia. Más bien tenemos palabra prestada, palabra ajena. Para tener palabra propia uno tiene que ocupar un lugar. Por supuesto que lo tienen que dejar ocupar ese lugar. Y probablemente la situación de esta viuda, atravesada por la necesidad de subsistencia, probablemente
había dejado a su hijo sin palabra propia y probablemente lo había convertido en un objeto. ¿Ustedes les ha pasado con sus hijos? Que a veces sus hijos están llorando porque se mandaron una macana. No es que no sufran, pero se mandaron una macana y ustedes le dicen no llores. No es que el chico, el llanto es mentiroso. En el no llores, ustedes le están diciendo hacete cargo de que si lo que te está pasando te duele, es porque vos hiciste una travesura. Con lo cual, cuando uno relee desde esta mirada, queridos amigos, dice, cuando Jesús dice el texto, ¿sí?, que al ver a la madre se conmovió. ¿Por quién se conmovió? ¿Por la madre o por el hijo? Y cuando le dice no llores, ¿qué le está diciendo? No llores porque te voy a devolver a tu hijo, o no llores porque que tu hijo esté así es responsabilidad de que lo has dejado sin palabra. ¿Vieron cómo cambian los textos cuando uno empieza a conectar ciertas cosas que llaman un poco la atención? ¿Por qué el evangelista las está mencionando? Así que hoy vamos a pedir para todos nosotros, queridos amigos, el don de tener palabra propia, el don de ocupar nuestro propio lugar. Muchas veces vivimos en jaulas de oro o de metales preciosos, pero jaulas al fin. El deseo de los otros, la mirada de los otros, las expectativas de los otros, el hecho de no querer mirarme porque no me gusta a lo mejor lo que voy a encontrar dentro mío, el hecho de no querer verme, esto de estar siempre en dependencia, ¿sí? Esto que yo les llamo, muchas veces vieron el bombero cósmico o el policía universal, siempre está apagando incendios ajenos, siempre está ayudando a la gente. Por supuesto que a sí mismo no se ayuda, pero a otros sí, está permanentemente saliendo de sí mismo. Siempre monta una escena, siempre está fuera de su lugar, desubicado para no ocupar su lugar, porque eso significa responsabilidad, eso significa hacerse cargo, eso significa tomar posiciones y eso significa asumir las consecuencias. Por eso tenemos muchas veces una iglesia infantil. Y la iglesia infantil está formada por gente que no tiene palabra propia, como los niños. Infants significa que no sabe hablar. Eso es el infante, el que no sabe hablar, el que no tiene palabra propia, el que no ocupa su lugar. Eso sí es muy servicial. Todo lo que le pedís te lo va a hacer, y te lo va a hacer excelente, y te lo va a hacer al toque, una maravilla. Lo único que no va a hacer es ser sí mismo. Bueno, el Señor no puede construir una comunidad con robots. No puede construir una comunidad con ejecutores. El Señor necesita hombres libres, que libremente ocupen sus lugares, se hagan cargo de su palabra y desde ese lugar se entreguen a Él. Eso es toda la maduración en la vida cristiana. Podremos rezar muchos rosarios, hacer muchos actos de piedad e ir a muchos cursos y aún así no ocupar nuestro lugar. Bueno, vamos a pedirle que desde esta mirada que hicimos hoy no estemos en el lugar del hijo de la viuda de Naín, porque acá había una necesidad, no era cualquier motivo, había una necesidad y una necesidad imperiosa. Aún así, el Señor te invita a recobrar tu palabra y ocupar tu lugar, más allá de las necesidades imperiosas, y no usar estas necesidades como excusas para no ser quienes tenemos que ser, nosotros mismos. Así que hoy vamos a pedir el don de tener palabra propia, porque sin palabra propia, queridos amigos, con un ejército de mudos, el Señor no puede darse a conocer a sus hermanos. Porque como dice Pablo, la fe entra por el oído, por la predicación. Y para poder predicar hay que hablar, y para hablar hay que tener palabra propia.